Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Muy buenas tardes, mis amados amigos y hermanos que nos escuchan a través de este medio, y estamos muy agradecidos con el Señor una vez más por permitirnos llegar hasta sus hogares. Este es su programa Caminando con Dios, un programa que es patrocinado por la Iglesia Bautista Bíblica de la ciudad de Gardena, California, y su pastor, el hermano Rolando Mendoza. Muy contento de poder llegar hasta ustedes para compartir la palabra de Dios una vez más. Es un formato sencillo el que tenemos, es un formato donde estudiamos la palabra del Señor sistemáticamente, donde tomamos una porción de la Escritura y simplemente la analizamos. Y hace años escuché al doctor Samuel Vila, o más bien leía uno de sus comentarios, que él decía que el predicador está obligado a explicar el pasaje de la Escritura que escoge para exponer. Entonces, él decía que a veces usamos un texto de la Biblia y solamente para comenzar, decía, la predicación, y luego el predicador anda por todos lados, decía, y no regresa al texto. Y él decía de que estamos obligados a explicar el pasaje de la Escritura que hemos escogido para compartir. Y bueno, no solamente creo yo debe trabajar esto para los predicadores, sino también para los que estudiamos la palabra de Dios. Tomar una porción de la Escritura y procurar entenderla y extraer de ella el centro de la enseñanza. Esta tarde voy a compartir en el libro de Marcos, capítulo número 12, y a partir del verso 28 en adelante. Esta porción es tremenda porque el Señor Jesús es confrontado por los fariseos y por los saduceos también. Voy a usar una expresión que se usa por ahí, dice, lo tratan de acorralar, tratan de llevarlo a una esquina como los boxeadores, ¿verdad? Lo que hacen los boxeadores, tratan de llevar a Jesús a una esquina y allí vapulearlo, allí golpearlo, allí hacerle las preguntas donde Jesús no tenga salida. Es interesante, pero esta gente estaba detrás de la cabeza de Jesús. Estaban tratando de desprestigiarlo, estaban tratando de destruirlo. Teológicamente, empezaron así, despacio, teológicamente, trataron de destruir su teología o su verdad o su doctrina, pero después llegaron al punto de quererlo matar, cuando vieron que ya no había otra. En este pasaje se va a discutir el gran mandamiento y va a estar bonito. Dice aquí que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A simple vista parece una pregunta fácil, pero cuando usted tiene un grupo de personas intelectuales de la palabra tratando de, como ya usé la palabra, llevarlo a una esquina y con malas intenciones, esto es difícil. Yo como maestro en la escuela dominical específicamente o en un seminario, me he encontrado con personas que hacen preguntas cauciosas, preguntas que conllevan no tanto el interés de aprender, sino por el contrario, tratar de demostrar que uno no sabe nada, ¿verdad? O ridiculizarlo. Y yo creo que eso es lo que esta gente estaba persiguiendo. No era
la pregunta que nace de un corazón sencillo, sincero, con el deseo de aprender. Así que aquí estos hombres, los cuales gozaban de reputación delante del pueblo judío, tanto escribas como fariseos, recordemos los escribas eran quienes escribían, tenían la tarea de escribir los manuscritos. Recuerde que antes no había impresora, ni había, mucho menos como ahora, ¿verdad? Que tenemos la Biblia en múltiples traducciones en nuestros teléfonos. En ese tiempo había que escribir palabra por palabra en un rollo con tinta, y los escribas eran los especialistas en ir escribiendo, por eso se llaman escribas, tenían que escribir. Y los fariseos también era otro grupo de carácter religioso. Había una diferencia entre estos dos grupos, ahora la vamos a explicar, pero voy a terminar la lectura. Dice que acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, respondió Jesús. Luego el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre aprobó lo que Jesús había dicho, y no solamente eso, sino que reforzó lo que Jesús había dicho. En el verso 34, y es la clave para mí, dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué tremendo. Bueno, si retrocedemos al verso 18, surgió una pregunta anterior a esto que hemos leído. La pregunta tenía que ver sobre la resurrección de los muertos. Había una disputa entre fariseos y saduceos. Los fariseos aseguraban de que existían ángeles, que aseguraban que de la resurrección de entre los muertos que se realizaba. Eso eran los fariseos. Los saduceos no creían estas cosas, no creían en ángeles, no creían en resurrección de muertos. Así que cuando en el verso 18 la palabra dice que vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano... Mire, esto es algo tremendo, porque le vienen haciendo un planteamiento a Jesús, como les dije, que quieren llevarlo a una esquina. Vienen presentándole un problema que es técnicamente imposible que suceda, pero esta gente lo está haciendo con ese mal propósito. Fíjense el problema que le presentan a Jesús. Como ellos están creyendo, que los saduceos creen que no hay resurrección de entre los muertos, ahora le hacen esta pregunta a Jesús, o este problema, más bien. Dice: hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejarle descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, recuerde que ellos no creen que hay resurrección de muertos, y esto es lo que están tratando quizás de probar. Dice: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos era ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Qué problema más tremendo? Los 7 hermanos tuvieron a esta misma mujer como esposa. Ahora que resuciten, o en la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser ella la esposa? ¿De cuál de los 7? Ese es el problema que ellos vienen presentando. Y entonces, respondiendo, Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras
y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, si es eso lo que quieren saber, dice Jesús, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Así que esta era la problemática que ellos trajeron, la discusión sobre la resurrección de entre los muertos. Y así fue que este escriba se introduce en esa conversación y trata de poner a Jesús en otra posición difícil, preguntándole cuál es el gran mandamiento. No sabemos exactamente qué es lo que este hombre tenía en su mente, de qué manera quería probar el conocimiento de Jesús. Y Jesús le responde entonces con que el primero y gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo, dice Jesús, es amar al prójimo como a ti mismo. Así que las respuestas de Jesús son categóricas. La respuesta de Jesús desarman tanto a escribas como a saduceos. Y este muchacho, este hombre, le responde diciendo: bien, maestro, has dicho, muy bien lo has dicho. Eso así es como lo ha respondido. Y entonces dice aquí la palabra que Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y yo meditaba sobre personas que están dentro del reino de Dios, personas que están fuera del reino de Dios, personas que están alejadas del reino de Dios y personas que están cerca, personas que están rondando ahí cerquita del reino de Dios, pero que por alguna razón no logran entrar, o por alguna razón algo los está deteniendo. Están como coqueteando con la vida en el Señor, pero no se deciden. Hay personas que yo les llamo amigos del Evangelio. Estas personas son colaboradores, estas personas no niegan a Jesús, visitan las iglesias, simpatizan con la iglesia, con la vida cristiana, pero jamás dan el paso. Y déjeme decirle que si nunca damos ese paso, nunca podremos alcanzar la salvación. A esta persona Jesús le está diciendo: estás cerca, no estás lejos del reino de Dios. Hay dos porciones más que quiero compartir con ustedes. Otra situación parecida es la que Pablo, cuando estaba frente al rey Agripa, el apóstol Pablo presenta su testimonio de cómo él se convirtió al Señor y por qué hacía lo que hacía. Y Pablo tiene la oportunidad frente al rey Agripa de contarle todo su testimonio. Y al final el rey Agripa le contesta. Eso se encuentra en Hechos capítulo 26 y en el verso número 27. Pablo le pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé, ya Pablo tenía conocimiento de que este hombre tenía simpatía por el Evangelio. Y el rey Agripa dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Ya casi me convencías, le está diciendo. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, que la Biblia nos enseña en el libro de Juan 16, capítulo 16, de que el ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que nosotros como predicadores de la palabra de Dios, usted y yo, no estamos llamados a convencer a nadie. Si nosotros convencemos a alguien de algo, esa persona lo más seguro es que en cualquier momento se
se alejará del camino por cualquier pequeña razón. Pero es hermoso saber que es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, que es Él el que nos provoca a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos de nuestros pecados y a venir a los pies de Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador personal, alcanzar la salvación. Y es el Espíritu Santo el que nos sostiene durante nuestra vida como cristianos, hasta el final de nuestros días, de permanecer confesando que Jesucristo es el Señor. Así que tanto el rey Agripa como este escriba son personas que están cerca del reino de Dios, como le dijo Jesús. Hay una porción también en los evangelios, en el libro de Marcos, que nos indica que cuando Jesús se levantó de entre los muertos, Pedro corrió a la tumba de Jesús. Y dice la palabra del Señor que el discípulo Juan, quien era mucho más joven, recordemos que Pedro era el mayor del grupo, yo me imagino un hombre como unos 40 años, versus un joven de quizás 18 o 19 años, y dice que ambos corrieron a la tumba, pero dice que Juan se adelantó y que llegó primero, lógicamente, llegó primero a la tumba, pero que Juan se detuvo frente a la tumba y no entró. Sin embargo, Pedro sí entró, llegó y entró. A veces podemos quedarnos ahí a la orilla y no entrar. Y de esta manera yo quiero invitarlo a usted para que en este momento usted me conteste esta pregunta. ¿Dónde está usted? ¿Está fuera del reino? ¿Está a la orilla del reino o está dentro del reino? Y yo quiero decirle que si usted es de los que está rondando allí a la orillita del reino, dé el paso definitivo. Acepte a Jesucristo. Reconózcalo como su Señor y Salvador personal. Vio, estos escribas y estos fariseos y estos saduceos siempre estuvieron cerca del reino. Estuvieron allí, escucharon al rey del reino hablar. Escucharon palabras maravillosas. Ellos, es más, algunos fueron seguidores de Jesús, pero en secreto. Como Nicodemo, como José de Arimatea. Ellos seguían a Jesús, pero calladitamente, sin hacer ruido, porque no querían que la gente supiera. Y mucha gente está así a la orilla, pero el Señor no nos llama a que andemos así a la orilla. Nos llama a que le entreguemos nuestro corazón y que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. No a la orillita del camino. No es que casi recibo a Cristo. Casi. Y me acuerdo de un amigo mío hace muchos años. Nos invitaron a una campaña evangelística y fuimos. Éramos compañeros de trabajo. Mi amigo no era convertido a Cristo. Y recuerdo que fuimos la primera noche a la campaña. Y yo ya era cristiano. Cuando él me pidió que lo acompañara y me dijo, me invitaron a una campaña, pero no quiero ir solo. Yo le dije, yo te acompaño, vamos. Y estando en la campaña, el mensaje es muy lindo. Todavía recuerdo que predicaban sobre Salomón. Y bueno, cuando vino la invitación, yo le pregunté a él. Y él me dijo, hoy no, pero quisiera regresar mañana. Y bueno, está bien. Yo dije, quizás el mañana no va a llegar, porque mañana no va a querer venir. Sin embargo, al día siguiente me dijo en el trabajo, ¿vamos a ir a la campaña? Y le dije, claro que sí, vamos. Y al segundo día volvieron a hacer la invitación y este hombre le dije, ya, ¿estás listo? Y me dijo, todavía no, creo que me falta un poquito más. Y bueno, tuvo la paciencia el Señor con él de que en la cuarta noche de la predicación, me dijo, ahora sí, quiero pasar al frente a recibir a Jesucristo como su Salvador personal, como mi Salvador personal. Yo le di gloria a Dios porque esta persona sabía yo que estaba siendo convencida por el Espíritu Santo. El profeta dice, me
Me seduciste, oh Jehová. Y qué lindo que el Señor, cómo nos enamora, cómo nos convence. Es Él el que nos tiene que convencer en nuestro corazón. Pero si esa voz persuasiva ya está actuando en usted, no se quede a la orilla. Por favor, dé el paso definitivo. Dígale, Señor, aquí estoy. Te quiero abrir mi corazón. Te quiero recibir como mi Señor y Salvador personal. Sé que moriste por mis pecados. No hay nada más que esperar, mi estimado amigo. Entregue su vida a Jesucristo hoy. Que Dios lo bendiga y ojalá usted, como mi amigo, tenga la oportunidad de, si no es hoy, puede ser mañana, pero yo le digo que nadie nos garantiza que el día de mañana vamos a estar con vida. Así que hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga y reciba de parte nuestra un gran abrazo en el nombre del Señor. Dios le bendiga.